Buenas noches, colegas abogados, buenas noches, distinguidos profesores de Derecho, estudiantes de las escuelas de Derecho que tenemos en la Universidad de Interregión, a los jueces, funcionarios judiciales, a todos, en sentido general, a nuestra comunidad, a todos aquellos que todos los sábados, a esta misma hora, están ahí en contacto con nosotros, con este programa, su programa, nuestro programa, Derecho y Sociedad. El objetivo, como les digo todos los sábados, tratar de compartir con ustedes una idea, un razonamiento sobre un tema de interés para todos. En el día de hoy, es un día que no debo dejar pasar olímpicamente. Esta semana, el día 1 de mayo, se celebra el Día Internacional del Trabajo. ¿Y cuánto costó o qué significa la celebración del 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo? Ello significó una lucha cruenta porque hubo mucha sangre, muertes, condenas a muerte, sobre todo en los Estados Unidos y muy sobremanera en la ciudad de Chicago, que marcó el 1 de mayo de 1886 como el día en que debe recordarse la lucha de los trabajadores por aquella jornada de 8 horas que hoy tenemos, cuando era en esa época de 18 horas la jornada de trabajo. Entonces, el día 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, ¿cómo encuentra el derecho del trabajo? ¿Cómo encuentra la situación de los trabajadores en el país, en nuestro país? ¿Cómo encuentran los empleadores el neoliberalismo planteando la flexibilización laboral de las normas laborales? Ese tema del que vamos a referirnos en otro programa, de la reforma que proponen los empleadores y que el gobierno luce un tanto vacilante si está de acuerdo con la reforma o contra reforma al Código de Trabajo, o si está de acuerdo con ampliar los derechos de los trabajadores, un tanto vacilante. Ese tema le prometo que lo vamos a tratar en un próximo programa, por la razón de que hoy Mao, la región, tiene la suerte de tener entre nosotros, aún sea así, una visita relámpago a un joven talentoso del derecho, un joven que le ha dedicado sus mejores años a la enseñanza del derecho en las aulas universitarias, sobre todo en la universidad, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, su sede en Santiago, y también le ha dedicado sus mejores años de su vida como persona y como profesional a la administración de justicia desde la Cámara Civil, primera sala de Distrito Judicial de Santiago, hoy día ascendido a juez del Tribunal Superior de Tierra Regional Este, Departamento Este, y no podía yo desaprovechar la visita del doctor José Benjamín Rodríguez Carlos aquí a Mao, sin que él nos dejara algún legado que este programa le va a entregar a la población, estudiantes de derecho, profesionales del derecho, jueces, abogados en sentido general y a la población interesada en este tema. El tema, porque son tantas las cosas que podemos hablar con él, pero vamos a hablar sobre un tema medular en el litigio, medular en cuando se emprende un embargo, cómo frenar, cómo levantar ese embargo de usted, ciudadano. Entonces ese es el tema del referimiento como institución del derecho procesal civil, como un chapulín colorado para aquellos que le han embargado y que no deben permitir la ejecución y tienen esta vía para frenar la ejecución hasta tanto se discutan otras cuestiones sobre el fondo del crédito, del acto, de la asunto que sea de fondo atacado. Hoy tenemos con nosotros al profesor José Benjamín Rodríguez. Un placer, Benjamín. Qué gusto tenerle por aquí a usted.
Al contrario, el gusto es mío, José Cristino. Nos une una bonita amistad desde hace más de 17 años Sí, ya, cuando nos conocimos estando yo en el ejercicio de la profesión, sí, pues no sé si lo recuerdas, en una audiencia en la Cámara Penal de aquí de Mao, sí, sí. donde estaba mi buen amigo, hoy todavía juez, ¿no? Will, Wilson Moreta sí. Trujols, ¿no? Y entonces, pues, Wilson Moreta Tremor. Tremols, Sí, Tremols, sí. muy bien. Entonces, pues la verdad es que para mí el honor es mío el estar aquí compartiendo contigo algunas inquietudes, algunas cuestiones sobre este tema del referimiento. Bueno, nosotros te agradecemos y lo hago en nombre de los estudiantes, en nombre de los colegas abogados, que sé que el que está ahí no va a desperdiciar el más mínimo tiempo y la más mínima explicación que tú puedas darnos, porque yo también me voy a aprovechar de eso. Qué bueno. Déjame, pues vamos a entrar en materia, porque sabes cómo es el tiempo, y ahorita se acaba y cómo sacarte tantas cosas. Háblanos de referimiento. Vamos a comenzar por la historia. Muy bien, el referimiento es una institución netamente francesa. Es una institución netamente francesa que surge de las ordenanzas del Castillo de París. ¿Qué ocurría más o menos hacia el siglo XVII? Que había un juez que se colocaba en un día determinado en el Castillo de París para ordenar medidas provisionales en caso de urgencia. Y de ahí entonces eso es trasplantado al Código de Procedimiento Civil. Recuerda que a principios del siglo XIX surgen los códigos napoleónicos, es decir, 5 códigos que luego serían traducidos aquí en la República Dominicana. Correcto. A saber, Código Civil en 1804, Código de Procedimiento Civil en 1806, Código de Comercio 1808, Código Penal en 1810 y el Código de Instrucción Criminal francés, que nos llegó a nosotros como Código de Procedimiento Criminal, me parece que en 1809. El asunto es entonces que el procedimiento de referimiento fue trasplantado al Código de Procedimiento Civil, específicamente a los artículos 806 y siguientes. Luego, eso en el año 1884, luego de muchísimas vicisitudes donde esos códigos estuvieron aquí aplicándose en lengua francesa y una traducción fallida que se hizo en 1867, por fin en el año 1884, es decir, casi 80 años después de la vigencia de esos códigos, son finalmente traducidos al español y adaptados, localizados como ley de la República Dominicana. Así entonces llegan traducidos, por supuesto, esos textos relativos al referimiento que he mencionado. En Francia siguieron haciéndose reformas paulatinas que culminaron con la promulgación del nuevo Código de Procedimiento Civil francés a partir del 1 de enero de 1976. Parte de esas reformas incluyeron, por supuesto, el procedimiento en referimiento. En el año 1978, 2 años después, aquí en la República Dominicana tradujimos algunas de esas disposiciones y es así como nos llegan las disposiciones de los artículos del 101 al 112 de la Ley 834, ¿verdad? Y los artículos, pues, 135 y siguientes hasta el 141 de esa misma ley, que introducen una novedad a su vez introducida en Francia, que es el referimiento ante el presidente de la Corte de Apelación. De modo pues que a grandes rasgos esa es, si se quiere, una brevísima historia, ¿no?, de las disposiciones relativas a la materia de referimiento. Correcto. Entonces podemos decir que desde el punto de vista de la evolución histórica de la legislación dominicana, el referimiento llega a nosotros producto de la Reforma Francesa de 1970 y 72. 72, luego definida en la promulgación del nuevo Código de Procedimiento Civil francés a partir de 1976. No existía el referimiento como figura, como está en los códigos napoleónicos que nosotros logramos la traducción. Sí existía en el Código de Procedimiento Civil francés que fue puesto en vigor en 1806. Sí. Fue uno de los códigos napoleónicos. Pero fue reformado en Francia paulatinamente, ¿verdad?,
la reforma culminó con la puesta en vigor del nuevo Código de Procedimiento Civil francés, que como te dije nos trajo esa nueva figura del referimiento ante el presidente de la Corte de Apelación. Okay, eso lo agregó. Lo agregó. Evolucionamos, copiando, obviamente. Traduciendo, vamos a decir. La evolución francesa. Sí, así es. Y cuando hablamos de referimiento, Benjamín, ¿es una institución, una figura jurídica o tiene alguna clasificación? Muy bien. Vamos a empezar primero por decir que hay una definición de referimiento que no tenemos que ir muy lejos para buscarla porque está en la misma ley. Fíjate que si tomamos el artículo 101 de la ley 834, que no es más que una traducción del artículo 484 del nuevo Código de Procedimiento Civil francés, ese texto nos dice que la ordenanza de referimiento es una ordenanza dictada, la otra parte presente o citada, en los casos en que un juez que no está apoderado de lo principal tiene el poder de ordenar de manera provisional las medidas que sean necesarias. Esa es no tengo que ir muy lejos a buscar una definición porque está contenida en la misma ley. Una definición legal. Exacto, sí. Quizás la podamos precisar en el curso de esta conversación un poquito más, pero esa es la definición contenida en la ley. La definición, Benjamín, a veces en el ejercicio uno siente que hace una extrapolación francesa cuando la tratamos de, como dice un magistrado de la Honorable Suprema Corte de Justicia nuestra, amigo tuyo, amigo nuestro, cuando tratamos de aplatanarla, ya tú sabes a quién me refiero, cuando tratamos de aplatanarla, entonces como que cojea. Por ejemplo, en el caso de nuestro distrito judicial y de los distritos judiciales de esta región, de las 4 provincias de la región noroeste, cuando tratamos nosotros de hablar de un juez que no está apoderado de lo principal, siguiendo el concepto del 101 de la ley 834, encontramos que entonces, bueno, pero ¿a cuál vamos a apoderar como juez de los referimientos? Si aquí el juez de la Cámara Civil es el mismo juez de los referimientos, lo mismo ocurre en los 4 distritos judiciales del noroeste, no así en Santiago, y en la capital y en otros. ¿Cómo? Creo que has tocado un punto muy importante para que se empiece a entender eso. Fíjate que, tal y como tú bien dices, nosotros tradujimos el artículo 484 del nuevo Código de Procedimiento Civil francés en el año 1978, se convirtió en el artículo 101 de nuestra ley 834, y no nos dimos cuenta de que había que hacer una distinción que por supuesto no se hizo. Resulta y viene a ser que en Francia, el equivalente a los tribunales de primera instancia, allá el juzgado de primera instancia se llama Tribunal de Grande Instance, como tribunal de gran instancia, sí, sería la traducción literal, sí. ¿No es así? ¿Qué pasa? Que en Francia los llamados tribunales de grande instance son colegiados. Entonces, ¿qué ocurre? Que en Francia el fondo de los asuntos lo conoce la formación colegiada del tribunal, mientras los referimientos los conoce el presidente del tribunal. Parecen como una corte de aquí. Correcto. O como el tribunal colegiado en materia penal. Correcto. Sí. De manera que ahí sí se aplica aquello de que los referimientos lo conoce un juez que no está apoderado de lo principal. Exacto. ¿Qué pasa en nuestra organización judicial dominicana? En nuestra organización judicial dominicana, los juzgados de primera instancia en atribuciones civiles son unipersonales. Son unipersonales. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una situación extraña en la cual, como tú bien dices, por ejemplo, para no ir muy lejos a buscar un ejemplo, tenemos la Cámara Civil y Comercial de aquí del Distrito Judicial de Valverde. Resulta que es la competente para conocer de los referimientos, pero también es la competente para conocer el fondo. Entonces, tu pregunta muy válida. ¿Cómo se aplicaría aquello de que el referimiento lo conocería un juez que no está apoderado de lo principal si son el mismo juez? Correcto. Bueno, esa fue una de las dificultades que de inmediato tuvo que solucionar la jurisprudencia después que se promulgó la ley 834. Sencillamente la jurisprudencia en una fecha tan temprana, creo que por allá por los años quizás 82 u 83, tuvo que pronunciarse diciendo, bueno, realmente se trata de una traducción literal del artículo 484 del nuevo Código de Procedimiento Civil francés,
pero aquí no se puede aplicar tal cual. La conclusión sencilla a la que llegó la jurisprudencia dominicana fue que el juez de los referimientos es al mismo tiempo el juez de fondo. Claro. Es decir, no se aplica eso de que se trata de un juez que no está apoderado de lo principal. Para terminar la explicación, debo decirte que después, en el año 2000, se promulgó la ley 50-2000, la cual creó las presidencias civiles en los distritos judiciales de Santiago y el Distrito Nacional, y luego también la provincia de Santo Domingo, en la cual existe un presidente de Cámara Civil y jueces de salas. Entonces, ahí sí, en esos casos sí se aplica el texto tal cual, Correcto. porque el juez que conoce de referimiento es uno diferente al que está apoderado de fondo, el presidente de la Cámara Civil. ¿Qué pasa? En los otros 30 distritos judiciales, 29 distritos judiciales, sencillamente sigue la situación, vamos a llamarle si se quiere anómala, irreal, de que es el mismo juez que está apoderado del fondo el que conoce de los referimientos. Perfecto. Es decir, en la mayoría de los distritos judiciales del país, el concepto del legislador francés, el mismo de nuestro, en el artículo 101, no aplica. No aplica definitivamente. Okay. Pero vamos a pasar a otro tema. Me interesa, Benjamín, que tú nos enseñas a nosotros, te confieso que yo aprendo también, las tipologías de esta figura de referimiento. Es interesante, José Cristino, porque fíjate que mucha gente asocia la noción de urgencia con la noción de referimiento. Sí. Sin embargo, en la definición que aparece en el artículo 101 de la ley, si tú te fijas, no aparece la palabra urgencia. Es porque hay diferentes tipos de referimiento. Hay el referimiento clásico en caso de urgencia, sí, eso es verdad. Ese está regulado por el artículo 109 de la ley 834, que no es más que una traducción del artículo 808 del nuevo Código de Procedimiento Civil francés. Ok. Está el referimiento para hacer cesar una turbación manifiestamente ilícita que aparece, ¿verdad?, en el artículo 110 de la ley 834, primer parágrafo, ¿verdad? Traducción del 809. Está el referimiento provisión en el segundo parágrafo del artículo 110 de la ley 834, también traducción del 809. Está también el referimiento preventivo, que en Francia está regulado por el artículo 145 del nuevo Código de Procedimiento Civil. En la República Dominicana todavía está a nivel jurisprudencial. Está también el referimiento para fines de dificultad, en caso de dificultad de una ejecución de sentencia o título ejecutorio, que entre nosotros aparece regulado por el 112. En Francia ya ese referimiento no existe porque existe un juez especial que es el juez de la ejecución civil, ¿verdad? Esa es una diferencia. También podríamos mencionar el referimiento tendente al levantamiento de una medida conservatoria que está regulado, ¿verdad?, en el artículo 50 básicamente del Código de Procedimiento Civil. Y puedo mencionar también el llamado referimiento de fondo, que son casos excepcionalísimos en los cuales el legislador autoriza que cuestiones de fondo se conozcan mediante el procedimiento rápido del referimiento. Eso nosotros básicamente en nuestra legislación lo encontramos en todas esas atribuciones que le da al juez de los referimientos la ley 479 de 2008 sobre sociedades comerciales, la ley general de sociedades comerciales y empresas individuales de responsabilidad limitada. De modo pues que, como podemos ver, tenemos un amplio abanico de posibilidades de tipos de referimiento, en los cuales está, por supuesto, el referimiento clásico en caso de urgencia, pero están otros además. Benjamín, hay un tipo de referimiento que recuerdo, me llega a la cabeza. En Santo Domingo, estuve una vez en la Fundación Institucionalidad y Justicia y tuve la honra, que hoy la repito, de que el profesor Benjamín era expositor en el tema de referimiento. Y yo tuve la osadía de preguntarle sobre un tipo que ahora veo que el profesor Benjamín no toca el petit referé. Y sé que Benjamín ¿cómo decirle? Sataniza
este tipo, pero yo quiero repetirte la pregunta que creo que hace 10 años que te la hice allá en Santo Domingo. Claro, claro, claro. Yo no sé si tú recuerdas. Por supuesto que lo recuerdo. Fue un seminario sobre referimiento que organizó la Fundación Institucionalidad y Justicia allá en la capital. Recuerdo muy bien que estaba como moderador el hoy magistrado de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, ¿verdad? Perfecto. Y José Luis creo que era el coordinador, José Luis Taveras. no recuerdo, pero sí recuerdo a Alejandro Moscoso, Sí, al magistrado Alejandro Moscoso. Sí. Bueno, el asunto es el siguiente. Vamos primero a precisar un poquito de qué es que me estás preguntando, el asunto del petit referé. Fíjense qué ocurre. Muchas veces, por ejemplo, usted está pidiendo, por poner un caso corriente de la práctica, usted está pidiéndole al juez de los referimientos que ordene la suspensión de una venta en pública subasta que está fijada para el próximo lunes, sí, martes 6 de mayo, porque el lunes es no laborable, ¿verdad? Sí. Bueno, el martes 6 de mayo está fijada una venta en pública subasta. Usted va... Ya están los cedidos y sí, está todo. está todo. Sí. Usted va el jueves 1 de mayo ante el juez de los referimientos y entonces le solicita que ordene cualquier medida, llámese comunicación de documentos, lo que se llame. Perdón. Se despacha muchas veces el juez de los referimientos. Ok, ordeno la comunicación de documentos y fijo para la fecha que sea la continuación, pero ordeno provisionalmente la suspensión de la venta. A eso es que se le llama petit referé, como el referimiento dentro del referimiento. Exacto. Es como un embarazo que sí, parió antes de. Exacto, como un parto ¿verdad? Prematuro, vamos a llamar. Perfecto. Por llamarle de alguna manera. Mira, nosotros decimos, y eso lo ha dicho la jurisprudencia en más de una ocasión, en la República Dominicana no está regulada esa figura. Tan simple como eso. No existe. Lo que pasa es que los abogados dominicanos, y me incluyo porque para ser juez hay que ser abogado, por supuesto. Y estuviste en el ejercicio, fuiste litigante también. Sí. Los abogados dominicanos somos muy creativos, sobre todo a la hora, ¿verdad?, en que queremos sacarle las castañas del fuego a nuestros representados, ¿no es así? Sí. Y entonces es posible que a algún abogado ingenioso se le ocurrió darle un nombre afrancesado como para darle prestigio, como para demostrar que eso realmente existía. Usted puede ir a todas las enciclopedias francesas, llámese Dalloz, O sea, llámese... aquí tenemos el nuevo Código de Procedimiento Civil francés que viene de la enciclopedia Dalloz. Usted puede buscar cualquier enciclopedia francesa, llámese Dalloz, llámese Litec, llámese de cualquier casa editorial francesa, y usted no va a encontrar en ninguna parte eso de petit referé. Eso es de fabricación nacional. Eso podemos... Pero usado el idioma francés, sí, para correcto, confundir la figura. Para confundir, podemos reclamar con plenos derechos la paternidad de esa figura. Oh. El asunto es, señores, que lo que nosotros decimos es que si el juez de los referimientos ordena lo que precisamente se le está pidiendo, ya para qué seguir instruyendo el proceso, ya para qué ordenar comunicación de documentos, ya para qué ordenar cualquier otra cosa. Más aún, si vamos a suponer después dicta otra sentencia, la va a dictar contradiciendo lo mismo que ya dijo. O sea, dije primero que ordeno la suspensión de la venta, pero después digo que no procede. Entonces, revoco aquello y que rechazo. Exacto, o sea, es algo que da lugar a situaciones muy ridículas, vamos a llamarlo así. La solución en esto, José Cristino, amigos, estudiantes de derecho, jueces, abogados, es que si realmente hay urgencia, pues el juez de los referimientos tiene que ordenar la medida ahí mismo, simple y llanamente. De hecho, el juez de los referimientos tiene atribuciones para el caso de extrema urgencia, hasta de celebrar audiencia en su casa con las puertas abiertas, si la situación de urgencia lo amerita, incluyendo en días feriados o días de fiesta legal. Así, es decir, así es. Pero ¿qué pasa? Yo pienso que ese parto
que tuvo el ingenio de los abogados de ejercicio en la República Dominicana, que le bautizamos como Petit Referé. Yo te confieso que a mí una vez me resolvió un problema enorme, un problema que aquí le embargaron un arroz, una producción de arroz, muchas fanegas de arroz a un productor, y lo embargaban por un crédito inexistente, pero estaba la venta fijada. Y una magistrada acá de la Cámara Civil, yo le planteé el Petit Referé, y la magistrada ordenó todas las medidas que la otra parte quería de inclusión del proceso, pero acogió el Petit Referé y suspendió la venta. Y de ahí para allá yo le dije, magistrada, todas las medidas que él solicite, no hay problema en que se ordene. Ahora, sé que ya se pronunció la Suprema recientemente, y ya lleva una posición invariable diciendo, si el juez ya se pronunció, no puede volver sobre eso, porque ya se pronunció, tal como tú dices, porque va eventualmente a entrar en una contradicción de su propia sentencia. Correcto, perfecto. correcto. Pero, ¿qué pasa? Eso viene, esa figura que es de nuestra autoría, de los dominicanos, el escenario jurídico dominicano, viene también dada por algunos jueces que no entienden, y un referimiento que la venta está para el martes de unos bienes que le han embargado a un ciudadano, a una ciudadana, pero que no hay razón, a todas luces es ilegal, es revocable, es anulable, pero si deja que la venta se dé, ya, ¿qué es lo que vamos a anular? Entonces, el juez viene y ordena una comunicación de documentos y da 5 días, y 5 días son 10. Cuando vienen a cumplirse la medida, ya los bienes embargados a ese ciudadano o a esa ciudadana que nos está observando ahora mismo, ya esos fueron vendidos y ya no tiene objeto el propio referimiento. La misma Es decir, ley. fueron los jueces que llevaron también al abogado litigante a ingeniarse esta figura para poder vencer esa interpretación de referimiento como de derecho común. Es que la misma ley le da las herramientas a los jueces para evitar esa situación. Si los jueces llamados a ser los que apliquen esas herramientas no la aplicaban, pues lógicamente que los abogados en ejercicio, como tú bien dices, pues tenían que tratar de buscar vías de solucionar el problema. Yo en eso yo lo puedo entender perfectamente, ¿verdad? Pero definitivamente no es la esencia de lo que la ley prevé. Es tan simple como esto, José Cristino. Siguiendo el ejemplo que tú pones, si la venta de 100 fanegas de arroz está fijada para el día martes 6 de mayo de 2014, entonces tiene que haber un pronunciamiento del juez de los referimientos antes de la hora fijada para esa venta. Si la venta es a las 9 de la mañana, la sentencia del juez de los referimientos debe estar a las 8 de la mañana a más tardar. Pero ese 6 de mayo de 2014, para que tenga utilidad, y ya no hay necesidad, si está la sentencia, de estar dictando ordenanzas provisionalmente dentro de la ordenanza provisional. O sea, realmente toda una cuestión que conduce incluso a una especie como de trabalenguas. Si uno yo lo entiendo perfectamente. Ahora, cuando uno está frente a jueces porque todas las medidas de inclusión son posibles de referimiento, y tú te cansas de decirlo, claro, no hay problema que se ordene, pero que sea en 2 horas, porque hay que pronunciarse. Claro. Y ordenan 5 días. No, pues, de hecho, hay una colega jueza muy amiga tuya y amiga mía, la distinguidísima magistrada Miguelina Ureña de Santiago, sí, que ella simplemente tiene el criterio de que en referimiento no hay que ordenar comunicación de documentos. Es decir, esto es para hoy. Esto no es para que estemos como si fuera materia civil ordinaria. La materia civil ordinaria tiene la característica de que lo que menos importa es el tiempo, ¿no? Si se quiere exagerar un poquito, ¿verdad?, el asunto. Pero en referimiento no. O sea, en referimiento hay que dar una decisión. Vamos a entrar ahí mismo, Benjamín, vamos a entrar ahí mismo en que tú nos ayudas a comprender las características comunes de referimiento en sentido genérico. Sí. Fíjate, hemos dicho que hay diferentes tipos de referimiento, ¿verdad? Hemos dicho que está el referimiento clásico en caso de urgencia,
el referimiento para hacer cesar una turbación manifiestamente ilícita o prevenir un daño inminente, el referimiento provisión, el referimiento en caso de dificultad de ejecución, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que todos esos tipos de referimiento tienen algunas características que les son comunes. Vamos a decir algunas de ellas. En primer lugar, la decisión del juez de los referimientos siempre tiene carácter provisional. Y esa provisionalidad se manifiesta en dos vertientes. Esto es muy interesante porque muchas veces los abogados litigantes o también los que están iniciándose en este estudio, les es un poquito difícil de tragar esta noción que voy a apuntar a continuación. Fíjate que he dicho que la decisión del juez de los referimientos es provisional, ¿verdad? Y eso se manifiesta en dos vertientes. Número uno, lo que decida el juez de los referimientos no se impone al juez de fondo. Dice el artículo 104 de la ley 834, ¿verdad? La ordenanza del juez de los referimientos no tiene en cuanto a lo principal autoridad de cosa juzgada, algo así. O no se impone al juez de los principal, ¿verdad? Pero, es decir, lo que decida el juez de los referimientos no se impone al juez de los principal. El juez de los referimientos puede haber dicho, suspendo esta venta por cualquier cosa u ordeno esto por cualquier otra cosa, y el juez de fondo puede decidir algo totalmente contrario. Eso es lo primero, que la ordenanza de los referimientos no tiene autoridad respecto del juez de fondo, número uno. Pero número dos, y no menos importante, la ordenanza del juez de los referimientos puede ser modificada, revocada o retractada por el mismo juez de los referimientos en caso de circunstancias nuevas. Digo que esta es una cuestión difícil de tragar porque a nosotros, desde que fuimos estudiantes de Derecho, una de las cosas que nos enseñan es que cuando el juez dicta sentencia se desapodera. Y no puede volver sobre y no eso. puede volver sobre su propia sentencia, porque incluso nosotros tenemos una máxima constitucional, el non bis in idem, que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Correcto. Eso incluso aparece en el artículo 69, ¿no?, de la Constitución. Pero ¿qué resulta? Que el juez de los referimientos tiene una naturaleza diferente. La decisión es provisional. En otras palabras, José Cristino, es que si, por ejemplo, el juez de los referimientos ordena la puesta bajo secuestro, por ejemplo, ¿no?, de un vehículo, el mismo juez que ordenó esa puesta bajo secuestro de un vehículo puede luego modificar o retractar esa decisión si se le demuestra que hay circunstancias nuevas. Y entonces tú dices, ¿pero apoderar al mismo juez? Sí, eso mismo. Pero ya él no se desapoderó. No, señor, la ordenanza del juez de los referimientos tiene ese carácter de provisionalidad que la diferencia de las sentencias de fondo. El mismo caso, Benjamín, que ante el juez de los referimientos, en la designación de un secuestrario, uno vuelve y lo solicita cambio de ese secuestrario. Exacto. Que ya designó. Y él puede decir, no, yo viste, ya senté, pero él vuelve y conoce eso. Fíjate, porque hay condiciones nuevas. Fíjate que si eso ocurriera en materia civil ordinaria, el mismo juez te diría a ti, de alguna manera muy elegante, hermano, medio de inadmisión que puede suplir de oficio por existencia de cosa juzgada, pero en referimiento no. Entonces esa es una primera característica importantísima, la provisionalidad de las decisiones del juez de los referimientos. Otra característica bien interesante que diferencia las ordenanzas del juez de los referimientos de las ordenanzas del juez de fondo es la ausencia de autoridad de cosa juzgada. Es decir, ya hemos dicho que la ordenanza del juez de los referimientos no tiene en cuanto a lo principal autoridad de cosa juzgada. Pero además, como el juez de los referimientos lo que ordena son medidas provisionales, nunca ordena medidas de carácter definitivo y por lo tanto sus decisiones no adquieren la llamada autoridad de cosa juzgada. Esto se manifiesta entonces en una serie de consecuencias. Primero, el juez de los referimientos, por regla general en principio, salvo casos excepcionales, no puede imponer condenaciones al pago de sumas de dinero.
Es decir, el juez de los referimientos no podría, por ejemplo, imponer condenaciones al pago de daños y perjuicios. Y un accidente, ¿puedes No, decir? espérate, eso es la excepción. Bueno. Te estoy diciendo las Bueno, reglas generales. bien. La regla general es que el juez de los referimientos, repito, no puede imponer condenaciones al pago de sumas de dinero, ni a daños y perjuicios, ni a ningún tipo de reparación. Claro, toda regla tiene su excepción. Excepcionalmente, el juez de los referimientos puede ordenar condenaciones a 30, sí, lo dice el artículo 107. Y liquidarlo también. Puede liquidarlo Correcto. también a título provisional, puede pronunciar condenaciones a costas, y está también en la figura del referimiento provisión. Pero eso es lo excepcional. La regla general es que como las ordenanzas del juez de los referimientos no tienen autoridad de cosa juzgada, pues el juez de los referimientos entonces no puede imponer indemnizaciones, no puede en principio imponer condenaciones al pago de sumas de dinero. Pero hay algo más que se deriva de esa ausencia de autoridad de cosa juzgada. Ante el juez de los referimientos no se aplica la máxima de que lo penal mantiene lo civil en estado, por una razón muy simple. ¿Cuál es el objetivo de la aplicación de la máxima de que lo penal mantiene lo civil en estado? Evitar contradicción de sentencias. Es decir, si hay un juicio penal que está relacionado con un juicio civil, en virtud de esa máxima de que lo penal mantiene lo civil en estado, el juez de lo civil debe sobreseer el conocimiento hasta que el juez de lo penal decida. Pero ¿qué pasa con el referimiento? Que como la ordenanza de referimiento de todas maneras no tiene autoridad de cosa juzgada y puede ser modificada en caso de circunstancias nuevas, pues entonces no va a haber la posibilidad de contradicción de sentencias, que es lo que se quiere evitar con la aplicación Porque de al esa final la del máxima. fondo penal se va a imponer. Eso es correcto. Sí. Entonces, por eso, como consecuencia de la ausencia de autoridad de cosa juzgada de la decisión del juez de los referimientos, ante el juez de los referimientos no se aplica esa máxima de que lo penal mantiene lo civil en estado. Entonces, fíjate que ya tenemos esas dos características, sí. El carácter provisional y la ausencia de autoridad de cosa juzgada. Otra característica que podríamos mencionar y es... esa tercera característica que es muy importante porque es muy socorrida por los litigantes. Claro, sobre ese conocimiento de esto, porque hay una querella penal de que está apoderado a la Cámara tal. Ah, no, yo en mis clases de procedimiento civil, yo siempre digo, aunque con una palabra que obviamente no puedo utilizar aquí en televisión, pero yo siempre digo que los abogados dominicanos adoramos la figura del sobreseimiento. Sentimos una especie de emoción muy profunda cuando logramos un sobreseimiento, ¿verdad? Ya leo lo que tú quisiste. Sí, definitivamente. Sí. Eso es así, sobre todo en los abogados litigantes, y eso es algo que yo he podido percibir, sobre todo en mi ejercicio judicial. Y como yo le llamo, el choque o enfrentamiento de sobreseimiento para mandar a una especie de limbo jurídico. Sobresee aquí y voy a que el tribunal pido que sobresee por aquello. Sí, entonces, sí, ¿qué? Sí. Los dos carros frenados. Así es. Entonces, fíjate que hemos mencionado ya dos características. Sí. La provisionalidad, la ausencia de autoridad de cosa juzgada. Otra característica de la decisión del juez de los referimientos es que es ejecutoria provisionalmente. Es ejecutoria provisionalmente quiere decir que en materia civil ordinaria, como regla general, el recurso de apelación, sobre todo, tiene un carácter suspensivo de la ejecución de la sentencia. Dicho de una manera gráfica, a ti un tribunal civil te condena al pago de una indemnización, un tribunal de primera instancia. Para tú detener la ejecución de esa sentencia, tú simplemente tienes que apelar. El recurso, y ya. Pero ¿qué pasa? Y hasta el plazo. Y hasta el mismo plazo Exacto. del recurso. O sea, mientras no haya pasado el plazo del recurso, usted no puede empezar a ejecutar la sentencia. Salvo excepciones. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa en referimiento? Que en referimiento no es así. Precisamente por la característica, por la agilidad que se le quiere dar a las decisiones del juez de los referimientos, el legislador dispone expresamente, tanto en el artículo 105 de la ley 834 como en el 127 y en el 130, que la ordenanza de los referimientos es ejecutoria de pleno derecho y sin prestación de garantía. Quiero presentarte este libro y sin prestación por de ese garantía. Tema. ¿Qué pasa? Tú conoces bien ese libro. Bueno. Ahí voy. Y la reforma a la ley sobre el procedimiento de casación y lo que plantea
Napoleón Lavandiera aquí, nuestro Sí. común amigo. Ahí voy. Eso es algo que quería tocar Bueno. precisamente a propósito A de esta propósito cuestión. de ese planteamiento que tú estás Fíjate, haciendo. como dije, el legislador dominicano es claro cuando dice que la ordenanza de referimiento es ejecutoria de pleno derecho. En otras palabras, aunque usted la apele, como quiera se la Se pueden ejecuta, ejecutar. exacto. O sea, es la regla. ¿Qué pasa? Que en el año 2008 el legislador aprobó la ley 491-08 que modificó varios artículos de la ley de procedimiento de casación. Sobre todo creo que el 5 y el 12. Entre ellos el artículo 12, que es el que nos interesa exacto, para estos exacto, fines. sí. ¿Qué ocurría antes de las reformas del 2008? Antes de la reforma del 2008 ocurría que el recurso de casación no era suspensivo de ejecución, sino que usted tenía que hacerle una instancia a la Suprema Corte de Justicia para que decidiera si ordenara o no la suspensión. ¿Qué hizo el legislador en el 2008? Que dijo, el recurso de casación es suspensivo. Es decir, que se pasó de un extremo al otro. Sí. ¿Qué pasa? Que con motivo de un litigio que se presentó, la Suprema Corte de Justicia tuvo a bien dictar una ordenanza. La Suprema Corte de Justicia me parece que por ahí por el año 2009, 2010, donde dice que ciertamente de acuerdo a la reforma del año 2008, el recurso de casación es suspensivo, incluyendo en materia de referimiento. Eso fue ante una situación que la Corte de la Capital, la Corte de Apelación del Distrito Nacional, había ordenado la ejecución provisional de la sentencia de apelación. La Corte presidida por nuestro buen amigo Alexis Reed. Sí. Resulta que la Suprema dijo, no señor, el recurso de casación en materia de referimiento es suspensivo. Y eso conduce, querido José Cristino, a una situación bastante, vamos a decir que curiosa, por decirlo más suave. Es decir, la ordenanza de referimiento que se dicta en primer grado es ejecutoria de pleno derecho porque la apelación no detiene la ejecución. Eso resulta de las disposiciones que hemos mencionado. Sin embargo, el recurso de casación sí detiene la ejecución. O sea que estamos ante una dualidad que uno no puede explicarse. Yo he sido, perdona, para terminar esa idea, yo he sido un crítico acerbo de esa posición jurisprudencial expuesta por la Suprema Corte de Justicia en esa ocasión, y realmente creo que, incluso yo les decía a mis alumnos de maestría, les digo yo, miren, si usted obtiene una ordenanza de referimiento en primer grado, trate de ejecutarla lo más que usted pueda, porque si usted logra que la Corte se pronuncie, se la van a recurrir en casación y la ejecución va a estar suspendida hasta que la Suprema Corte de Justicia falle el recurso de casación. Entonces es una situación que realmente restringe la efectividad de las ordenanzas de referimiento. Correcto. Yo digo que actualmente, a partir de la ley 491-08, y a partir de esa resolución de la Suprema Corte de Justicia que dice que se extiende y se aplica la ley a la materia de referimiento y solo exceptúa el amparo y la materia laboral, entonces lo cual hay que solicitar la suspensión, yo digo entonces que el referimiento y la ejecución provisional, la ejecución provisional, no, el carácter ejecutorio de la ordenanza de referimiento solo existe en primer grado. Eso es lo que... Eso del 109 y siguiente. 105, 127, 130. Que le da... la ejecutoriedad. Sí, ya eso cayó. Pero también el presidente de la Corte como juez de los referimientos, ya eso cayó también, porque ¿cuál es la gracia que tiene? Si interponen el recurso de casación, y ya. No, lo que yo sí creo es, José Cristino, que los criterios jurisprudenciales no son, vamos a decir, inamovibles. Por ejemplo, recuerda que esa decisión la dictó la Suprema Corte de Justicia a la Cámara Civil en su integración anterior. Es decir, cuando estaba integrada presidida por el magistrado Rafael Luciano Pichardo y otros magistrados.
ellos han estado cambiando algunos criterios. Entonces uno espera que esa situación llegue ante la Suprema Corte de Justicia en su conformación actual de la Cámara Civil, a ver qué criterio tienen. Y uno sinceramente, digo, no me duele decirlo públicamente, uno sinceramente espera que se cambie un criterio a todas luces errado. Sí, porque ese es un paradigma negativo. Negativo. Y que neutraliza una institución de tanta valía para los asuntos de urgencia y asuntos como lo que viene a resolver el referimiento. Sí, porque es que la esencia, señores, de todo esto que estamos hablando tú y yo del referimiento, es que esta institución se establece precisamente para que aquellas medidas que se puedan ordenar de manera provisional se ordenen rápidamente, porque en el litigio de fondo hay muchas dilaciones. O sea, en un litigio de fondo, tú que tienes todos estos años litigando, a pesar de tu juventud, ¿no? ¿Qué pasó? Tú en un litigio civil tienes que se ordena una comunicación de documentos y se fija para 2 meses la próxima audiencia. Lo más rápido. O hasta más. Lo más rápido. Puede haber una prórroga. Y otra prórroga. Pueden ordenar una comparecencia, pueden ordenar un informativo, pueden reservarse el fallo sobre una excepción de procedimiento. O sea, el litigio en materia civil... Y te reservan el fallo sobre un incidente, lo fallan, lo apelan y luego va a casación. No, exacto. Y vuelve 10 años después al primer grado, al juez que ya no recuerda eso. Correcto, la idea es que el litigio en materia civil es sumamente largo y por eso decíamos ahorita, manejábamos la idea de que el tiempo no significa gran cosa en materia civil ordinaria. Entonces, precisamente para remediar esas lentitudes, es que surge la institución del referimiento cuando se necesita ordenar con urgencia alguna medida. Por ejemplo, si tú y yo nos estamos disputando la propiedad, vamos a decir, ¿verdad?, de este libro, podríamos acudir al juez de los referimientos para que... Y el libro lo tengo yo, lo estoy usufructuando yo. Podría yo acudir al juez de los referimientos para que el libro sea puesto bajo la custodia de un tercero imparcial, ¿a los fines de qué? De que si algún día yo obtengo una sentencia que me reconozca a mí la propiedad del libro, yo realmente pueda recibir el libro y tú no tengas oportunidad hasta de botarlo por el río Ámina, ¿verdad? No, y aprovecho que yo lo estoy sacando del libro. Ponemos este ejemplo práctico para que la gente lo entienda. Porque puede ser otra cosa. Puede ser, por ejemplo, que nos estemos disputando el derecho de propiedad sobre un terreno. Exactamente. Pero un terreno que cada 6 meses o periódicamente deja unos beneficios. No, que si soy yo que lo estoy usufructuando, por ejemplo, José Cristino, y esto se da mucho en sucesiones. Imagínate tú que tú y yo somos convocados a una sucesión como herederos. Resulta que entre los inmuebles de la sucesión hay una casa que tiene varias pensiones, por decir, o varias habitaciones de alquiler. Resulta que esas pensiones las tienes tú en tu poder y tú eres que está percibiendo esos alquileres. Yo, que también soy heredero y tengo el mismo derecho que tú, no estoy percibiendo nada. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Yo puedo acudir al juez de los referimientos para que ordene... Tú estás mirando de lejos. Ajá. Y yo disfrutando. Exacto, para que ordene la designación de un administrador que se encargue de cobrar esos alquileres y depositarlo en una cuenta. ¿Hasta cuándo? Hasta que se resuelva lo de la partición. Perfecto. O sea, ese es el tipo de situación para la cual ha sido creado el juez de los referimientos. Y de una manera rápida, repetimos una vez más, para remediar las lentitudes propias del procedimiento civil ordinario. Y así para muchas otras situaciones. Pero retomando lo de las características, ya hemos dicho, fíjate, provisionalidad, ausencia de autoridad de cosa juzgada, decisión ejecutoria provisionalmente. También hay que decir que la ordenanza del juez de los referimientos es susceptible de apelación, pero no de oposición. Esa es otra característica, ¿verdad? Aunque ya no queda, ya lo de la inexistencia del recurso de oposición es algo más teórico que real, por una razón muy simple. Tú y yo sabemos que el recurso de oposición es una vía de recurso abierta para aquel que incurra en defecto por falta de comparecer.
Pero resulta que si una persona incurre en defecto por falta de comparecer ante el juez de los referimientos, no puede ejercer el recurso de oposición, no puede apoderar al mismo juez mediante el recurso de oposición, pero sí lo puede reapoderar alegando que hay circunstancias nuevas. Sí. O sea que para los fines es como si fuera un recurso de oposición. Sí, profesor, o sea que esa es otra característica. Sabe cómo ese tiempo en televisión, yo le confieso que todo deleitándome y sufriendo una catarsis, como dicen los psicólogos, con esta brillante exposición. Yo quiero, ya no queda poco tiempo, pero es un asunto de procedimiento. Y ya, antes de entrar al procedimiento, que usted no lo enfoque así como usted sabe hacerlo como maestro de la materia, se discute, algunos abogados discuten, bueno, pero no procede el referimiento porque no hay una instancia en curso. Como queriendo decir que la acción de referimiento solo es posible si está en curso una demanda principal que le sirva de alfombra de soporte. No procede el referimiento si no existe una demanda principal que le sirva de soporte. Fíjate, en esto quiero ser categórico porque sé incluso que es criterio de algunos jueces la cuestión de que si no existe una demanda principal no hay posibilidad de apoderar al juez de los referimientos. Sin embargo, debo decirte, José Cristino, amigos televidentes, que ninguna disposición ni de la ley 834 ni del Código de Procedimiento Civil en su redacción anterior, en su regulación anterior, ninguna disposición legal, reitero, exige que para que pueda apoderarse al juez de los referimientos tenga que existir una instancia principal. Simple y sencillamente, de lo que el juez de los referimientos tiene que ponderar, tiene que apreciar, es si se dan las condiciones para que él actúe. Entiéndase, si se trata de un referimiento clásico en caso de urgencia, pues determinar si existe urgencia. La urgencia. Si se trata de un referimiento provisión, determinar si la obligación no es seriamente objetable o seriamente discutible. Si se trata de un referimiento para hacer cesar una turbación manifiestamente ilícita, pues comprobar la existencia de la turbación. O sea que definitivamente... Déjame aclararte algo. Quiero